Muy buenos días, mis amados hermanos, bendiciones para todos. Espero que tengan un excelente día en esta mañana. Agradecemos a Dios el privilegio, la bendición que nos da de reencontrarnos nuevamente a través de esta vía, a través de este medio. Es una bendición. Quiero dar gracias a Dios por la salud, por el calzado, el vestuario, los alimentos y el privilegio de tener la esperanza de la vida eterna, la salvación de nuestras almas, el regocijo de su presencia en cada uno de nosotros, el poder saber que Él existe, que Él es real y que Él es verdadero. Es una bendición también tener a dónde acudir en medio de las circunstancias y en medio de las dificultades. Así que, dicho esto, mis amados hermanos, vamos a hablar en esta mañana, en este breve devocional, acerca del creyente y el sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué sufren los cristianos? ¿Por qué si queremos agradar a Dios? ¿Por qué si queremos hacer su voluntad? ¿Por qué si queremos honrarle, nosotros tenemos que experimentar momentos difíciles? Ahora, quiero resaltar en esta mañana que no estoy hablando de los problemas que yo me busco. ¿Sí me entiende? No estamos hablando de los problemas en los que yo me meto. No estamos hablando de los problemas en los que me lleva la desobediencia y el pecado. Eso es otra cosa. Yo estoy hablando de la persecución, del sufrimiento, del dolor que me genera poder servir y vivir fielmente a Dios. ¿Cuántos saben que Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme cada día? Jesús dijo verdades claras y sabias a sus discípulos y dijo que el que quiere venir en pos de Él debe negarse a sí mismo. También dijo Jesús claramente que por seguirle a Él padeceríamos persecución. En la Biblia se nos enseña que en el mundo tendremos aflicciones de todo tipo, señalamiento, cuestionamiento, vituperios. Por lo tanto, la vida cristiana es una vida de procesos, mis amados hermanos. Pero entiendo yo que en medio de nuestras preguntas y de nuestras consultas, siempre nos preguntamos, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué tenemos que experimentar el dolor? ¿Será que estamos haciendo las cosas bien? ¿Puede un cristiano experimentar experiencias dolorosas? Especialmente en un tiempo donde el cristianismo es enseñado de una manera distorsionada y donde el creyente solamente debe vivir para sí mismo y para su propia satisfacción. Ahora, tampoco quiero que me malinterpreten, no estamos vendiendo una imagen del cristianismo solamente de dolor y sufrimiento, porque no es así. Por la misericordia de Dios, nosotros caminamos por encima de lo que otros sembraron, la sangre de los mártires. Y es cierto que nosotros no debemos convertirnos en mártires y el Señor no nos ha llamado a ser mártires, pero no podemos negar que el proceso de querer vivir conforme a la palabra de Dios siempre genera cierto roce, cierto rechazo, cierto cuestionamiento, cierto señalamiento, genera división, genera separación. Pues es una realidad. Mantenernos fieles a los principios cristianos y bíblicos siempre generan de una u otra forma inestabilidad en las relaciones. Y por causa del Evangelio muchas veces somos señalados, cuestionados, vituperados, rechazados. Y eso es una realidad que nosotros no podemos negar y es algo que ha existido desde siempre. Entonces un cristiano tal vez pueda preguntarse o cuestionarse a sí mismo, especialmente luego de escuchar una de estas enseñanzas donde dice que los cristianos no padecemos, no sufrimos, donde los cristianos estamos, según, llamados a estar solamente en lugares de eminencia, pero la Biblia no me dice eso. Es más, los grandes hombres de Dios experimentaron el dolor, empezando con el mayor ejemplo, Cristo mismo, a quien debemos seguir sus pisadas. Ahora, Jesús no sufrió porque fuera hipócrita, Jesús no sufrió porque fuera mentiroso, Jesús no sufrió porque fuera una persona que constantemente desautorizara a las autoridades. Él sufrió por la verdad, sufrió por el mensaje, sufrió por permanecer firme, sufrió por permanecer fiel, sufrió por oponerse al pecado. Juan el Bautista sufrió, su cabeza fue cortada. Y uno diría, ¿de qué serviría servir a un Dios que a fin de cuentas me va a dejar caer en manos de mis enemigos? Entonces, de estas preguntas comienza el enemigo también a utilizar voces que no provienen de Dios para hacernos pensar y creer que estamos haciendo las cosas mal.
Todas estas son preguntas, mis amados hermanos, que vienen a nuestra vida cuando afrontamos momentos de dificultad. Entramos en una sensibilidad. Incluso llegamos a cuestionar nuestra fe o a Dios. Entonces, Señor, entonces tú no me amas. ¿Dónde estás tú en este momento que yo requiero y necesito tu auxilio, tu ayuda? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú, Dios? Muéstrame el camino. Muéstrame la senda. Ayúdame a ver lo que tú quieres hacer. Y comenzamos a hacernos preguntas. Entramos en esa sensibilidad e incluso llegamos a cuestionar nuestra fe o a Dios. Pero es allí entonces donde debemos recordar la palabra de Dios. Ella es la fuente de información y fortaleza para nuestra vida cristiana. Por eso usted debe alimentarse de la palabra de Dios, para que cuando los momentos de dificultad lleguen, usted tenga una respuesta y una forma de hacerle frente. Hay personas que piensan que hablar de momentos difíciles, mire hermano, así usted le huya, así usted lo declare, así usted lo decrete, usted no puede tener control de eso. Y Dios va a permitir a nuestra vida o en nuestro alrededor las circunstancias que sean necesarias para fortalecer nuestra fe y para ayudarnos a crecer en nuestro carácter. De manera que la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, que debemos estar llenos de su verdad, llenos de su palabra. Porque qué diferente es cuando conocemos la verdad y podemos hacerle frente a la circunstancia desde la perspectiva bíblica. Y yo quiero leer para ustedes en esta mañana, segunda a los Corintios, vamos a ir al capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, porque aquí está la respuesta a nuestras preguntas y aquí está la información que usted y yo necesitamos saber. Aquí está el consuelo, la esperanza. Aquí está, mis amados hermanos, lo que usted y yo necesitamos. Aquí está lo que nos va a sostener. Aquí está lo que nos va a sustentar. Aquí está lo que nos va a dar la fortaleza que va más allá de la capacidad humana. Dice la Escritura, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para que vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois en las consolaciones. Porque hermanos, escuche bien, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de vuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos atribulados en sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Bendito sea Dios por su palabra. Entonces encontramos a un Pablo sufriendo, padeciendo por causa del servicio al Señor. Un Pablo que experimentó el hambre, la necesidad, las cárceles, los azotes, apedreamiento, naufragio. Un Pablo que experimentó toda clase de procesos y dolor, pero que lejos de cuestionar a Dios y lejos de cuestionar su sabiduría y lejos de cuestionar lo que estaba aconteciendo, él usó y aprendió de esa circunstancia en primera instancia que así como abundan las tribulaciones, así abunda también la presencia y la consolación de Dios. Ahí está el Señor en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Nosotros experimentamos, nosotros fuimos testigos de la mano consoladora del Señor, de la fortaleza, de la esperanza y de la capacidad que proviene de su gracia. Entonces Pablo aprendió, en toda tribulación, en toda dificultad, en toda circunstancia, la mano del Señor estuvo presente. Y no solamente eso, sino que él entiende ahora
que de la manera en que están las tribulaciones, está la consolación de Dios, pero de la misma forma en que son consolados con Dios, ahora yo debo consolar a otros. Hermanos, somos honestos y debemos serlos. Muchas veces nosotros ignoramos el dolor ajeno. Muchas veces somos indiferentes ante la necesidad ajena, ante el sufrimiento ajeno. Pero basta que la necesidad toque nuestras puertas. Basta que el dolor toque nuestras puertas para que entonces nosotros aprendamos el valor de la compañía, el valor de una palabra, el valor de una visita, el valor de una ayuda. Y cuando nosotros vivimos esta experiencia, luego al salir de estas situaciones, lo menos que queremos es ignorar la necesidad de otro. Nos compadecemos, nos identificamos, tenemos empatía, tenemos deseos de ayudar y de ministrar a aquellos que también están sufriendo, especialmente aquellas cosas por las cuales nosotros ya hemos pasado. Entonces Pablo dice, de la misma manera en que nosotros somos consolados, nosotros también debemos consolar a otros con el mismo consuelo que hemos recibido del Señor. Ahora, cuando venga el sufrimiento, o sin importar lo que estemos padeciendo o experimentando, debemos tener presentes las palabras de Pablo. Dios está trabajando, Dios está obrando, Dios está allí. Dios no permite esto simplemente porque Él es caprichoso y malo. Dios está trabajando en mí, enseñándome, ayudándome, y Él está allí para consolarme. Otra gran realidad es que muchos de nosotros confiamos en nuestra propia carne, en nuestra propia fuerza, en nuestra propia capacidad. Confiamos en nosotros mismos y a veces Dios tiene que tocar las puertas de nuestra vida para que comencemos a despertar de esa idea equivocada y a depender exclusivamente de Él. Me llama la atención que el apóstol Pablo dice, si somos atribulados es para nuestra propia consolación y salvación. Y si somos consolados es para nuestra consolación y salvación, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y luego dice, hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, porque fuimos abrumados en sobremanera más allá de nuestra fuerza. En pocas palabras, el sufrimiento fue tan grande, la prueba fue tan grande, que nosotros perdimos toda esperanza de vida humanamente hablando. No había manera de sobrellevar esa situación. Pero qué hermoso lo que dice Pablo. De tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos. ¿Será que algunas veces confiamos en nosotros mismos? ¿Será que en algunas oportunidades dependemos de nosotros mismos? Bueno, Pablo dice, nosotros fuimos abrumados más allá de nuestras propias fuerzas. Y dice, para que no tuviésemos, mis amados hermanos, en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Sea lo que sea, pase lo que pase, suceda lo que suceda, nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Él es nuestro Salvador, nuestro ayudador, nuestro sustentador, nuestro guardador, nuestro protector, nuestro proveedor. Él es la fuente de nuestro sustento, mis amados hermanos. Y en Él debe estar nuestra esperanza, sin importar lo que tengamos o lo que no tengamos. Porque el que tiene puede pensar, bueno, tengo esto y tengo esto asegurado. No, usted puede tener eso, pero su confianza debe estar en el Dios que da todas las cosas. Y el que no tiene nada puede pensar y decir, ¿y en quién voy a confiar yo si no tengo nada? Debe estar puesta su confianza en el Dios todopoderoso, en el Dios invisible, en ese Dios que todo lo puede, en ese Dios que es autosuficiente, en ese Dios que es autoexistente, en ese Dios que todo lo que quiere lo hace, mis amados hermanos, y para el cual dice el profeta Jeremías, no hay nada difícil para Él. He aquí que yo soy el Dios de toda carne, y no hay nada difícil para mí. Entonces, el llamado en esta mañana es, en vez de cuestionar lo que padecemos o lo que vivimos, es crecer, mis amados hermanos, espiritualmente, es crecer en una relación de dependencia fuerte, mis amados hermanos, con el Señor. La Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 9, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre debe haber alabanza en nuestros labios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿En quién ha creído usted, mi amado hermano? Hemos creído en un Dios vivo, en Dios, un Dios real,
un Dios verdadero. Dios es Dios de vivo y no de muerto. Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero Dios no es un Dios de muerto. Hemos renacido para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y el verso 5 dice una gran verdad que usted nunca debe ignorar: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, en lo cual os alegráis, aunque ahora, este breve tiempo, y tal vez para nosotros 1 año, 2 años puede ser mucho, pero en relación a la eternidad, Pedro dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, yo creo que hay muchas cosas que son necesarias en nuestra vida, que no me gustan, que yo no las quiero, que no me las puedo ni imaginar, pero que son necesarias. Y Pedro dice, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, qué interesante que la Biblia nos enseña en Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque la prueba produce algo, mis amados hermanos. La prueba produce un conocimiento experimental y real de Dios. La prueba nos ayuda a ser testigo de la gracia, del poder, la provisión, el sustento, el cuidado y la mano del Señor. Todos vamos a necesitar en algún momento ser afligidos en diversas pruebas. No porque Dios sea malo, es por mi propio bien, es por tu propio bien, es para que nuestro conocimiento de Dios sea algo real, verdadero, profundo. Job padeció, pero dijo, de oídas te había oído. Yo había escuchado muchas cosas de ti, pero ahora es diferente. Ahora no solamente por lo que había escuchado, ahora lo sé, ahora soy testigo, ahora lo he experimentado. Ahora mi comunión y mi relación con el Dios viviente es totalmente diferente. Ahora yo puedo, con fundamento, con base, predicarte, hablarte. Es maravilloso, mis amados hermanos. En diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pablo decía, probaos a vosotros mismos si realmente estáis en la fe. Muchas veces, mis amados hermanos, tenemos ideas equivocadas de nosotros mismos y de nuestra fe y de nuestra comunión con Dios. Y a veces Dios tiene que mostrarnos cuánta necesidad tenemos de Él. A veces Dios tiene que humillar nuestro ego. A veces Dios tiene que humillar nuestro carácter arrogante, nuestra independencia, nuestra altivez de espíritu. Pablo decía, sé de un hombre, no sé si en el espíritu, no sé si cómo fue, pero vio cosas que no le son dadas al hombre saber. Luego dice, para que no me exaltase a causa de mis revelaciones, me fue enviado un mensajero de Satanás, que me abofetea, que me mantiene allí con los pies sobre la tierra. La palabra de Dios dice que el fin de todo esto es la salvación de nuestras almas, mis amados hermanos. La salvación de nuestras almas. Según la Escritura, Pablo dice en Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos. Claro, los discípulos habían creído en Cristo, pero habían visto a Pablo padecer tanto en ese capítulo 14. Y la pregunta de un discípulo cuando ve todo esto, ¿cuál es? Dios mío, ¿para esto soy yo un cristiano? ¿Para esto voy a seguir yo a Dios? ¿Cuánta gente no hay que ha renunciado a su fe? Diciendo, no, yo creí en Dios, pero me pasó esto, me pasó aquello. A mucha gente le pasa lo que le pasó a la mujer de Job. Al ver la fidelidad de Job y al ver la forma en que Dios estaba trabajando y procesando a Job, porque Él lo permitió, cuando vio a Job sufriendo tanto, dijo, maldice a Dios y muérete. Mucha gente cuando sufre la pérdida, cuando sufre la muerte, cuando sufre el dolor, la enfermedad, cuando escucha lo que no quiere escuchar, entonces automáticamente le viene una idea diferente de Dios. Y se luchan. Y se llenan de resentimiento, se llenan de ira, se llenan de rabia.
Pablo había sufrido mucho. Los discípulos habían visto lo que estaba pasando y dice la Biblia, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Que lo que están viendo que yo padezco, que lo que ustedes están viendo que estoy sufriendo, no los desanime, diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hermano, la Biblia dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las persecuciones y las tribulaciones, mis amados hermanos, en realidad no es que estamos enseñando ni diciendo que porque usted sufra usted va a ser salvo. No. Tampoco estamos diciendo que usted debe convertirse en un mártir si Dios no lo ha llamado a ser un mártir. Sin embargo, a los que entran en el reino de Dios por la fe, en tiempo presente, se les advierte de la certidumbre de que el camino a la gloria futura está lleno de tribulaciones. Vea la historia de los discípulos, vea la historia de los profetas, vea la historia de Pablo, vea la historia de los misioneros, vea la historia de los que han amado a Dios. Vea la historia de Esteban. La Biblia nos demuestra que hay un alto precio que pagar por la fidelidad al Señor. Muchos piensan que cuando Dios nos consuela, nuestras aflicciones desaparecen. Creo que por eso hay tanta gente defraudada, ¿no? Tanta gente decepcionada del Evangelio porque llegaron a Dios no porque querían que Dios fuese su Salvador en un sentido espiritual, sino que querían una solución a una circunstancia en específico. Entonces muchos piensan que cuando Dios nos consuela, las aflicciones desaparecen. Si así fuera, siempre mucha gente buscaría a Dios solo para ser librada de las privaciones y no buscaría mostrar su amor por Él. Debemos entender que consolar puede también significar recibir fortaleza, ánimo y esperanza para hacer frente a las aflicciones. Cuanto más sufrimos, más somos consolados por Dios. Si usted se está sintiendo abrumado, permita que Dios lo consuele tanto como Él puede. Y recuerde que cada problema que enfrenta luego se convertirá en una oportunidad para ministrar a otras personas que lleguen a padecer aflicciones similares. Tanto Pablo como el Señor lucharon con la aflicción. ¿Sabe qué hace Dios en medio de la aflicción? Siempre nos da una palabra. Siempre nos da ánimo. A Pablo le dijo, Pablo, no temas, ten ánimo. La Biblia dice que el Señor se le apareció un ángel y le fortalecía. Ahora, usted puede que diga, a mí no se me ha aparecido un ángel. A mí no se me ha aparecido nada, ni el Señor. Pero puede que el Señor le esté hablando, amén, y le esté ministrando por medio de su palabra. Puede que el Señor le esté diciendo hoy, ánimo, manténganse firmes, confíen en el Señor. Todo esto tiene propósito. Puede que el Señor le esté diciendo, mis amados hermanos, que no cuestione lo que Él está haciendo, sino que descanse en su soberana voluntad. Puede que Dios le esté animando hoy a ver las cosas de manera diferente y a confiar en su fiel cuidado. Yo sé que no es fácil, mis amados hermanos. No es fácil. Pero Dios no permite nada sin propósito. Todo lo que Dios permite en nuestra vida, si estamos en obediencia, si estamos viviendo de acuerdo a su palabra, tiene propósito. Y ese propósito trae una gloria mayor a Dios, pero también una gran edificación para mi vida y para mi alma. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios por su misericordia, por su amor. Muchos pudieran testificar de cómo su relación con Dios ha cambiado a través de ciertas experiencias. De cómo Dios tuvo que usar ciertas circunstancias para que nosotros pudiéramos afianzarnos en su verdad. Yo sé que todos estamos llenos de testimonios. Podemos testificar. Yo por mucho tiempo fui un cristiano así, asado, hasta que Dios permitió esto. Y puede que alguien de repente en esta mañana no tenga ni idea de por qué vive lo que vive. Pero yo sé que el Señor
va a ministrar tu corazón, va a ministrar tu alma y va a hablar a tu vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero, porque tu palabra no miente, Señor. Gracias, Señor, porque dice tu palabra, Señor. En el mundo tendremos, Señor, aflicción. Sí, no lo niegas, Señor. Es una realidad. Pero nos dice, confía, yo he vencido al mundo, Señor. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, Señor. Tu palabra dice que el mundo pasa y sus deseos, Señor. Pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre, Señor. Y aquel que es soberano, Señor. Aquel que es poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída, dice Judas, Señor. Oh Padre, gracias, Señor, porque tú eres el eterno, Señor. El gran yo soy. El Dios todopoderoso, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de maravillas, Señor. Tú eres el Dios que hace proezas, Señor. Oh, Señor, dice tu palabra, Señor, que tú eres un Dios de proezas, Señor. Padre, gracias, Señor, porque muchas son las aflicciones del justo, Señor, pero de todas ellas le librará Jehová, Señor. Hay una promesa en los salmos, Señor, de que las aflicciones del justo son muchas, Señor, porque vivir justamente en un mundo injusto, Señor, trae dificultad, Señor. Tu palabra dice que los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución, Señor. Oh Padre, pero gracias, Señor. Gracias porque en ningún momento estás separado de nosotros. Tu palabra dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a sentir tu mano de poder, Señor. Tu mano de gracia. A recibir tu consuelo en esta mañana, Señor. Ayúdanos a sentir el toque de tu mano, Señor, sobre nuestros hombros, Señor. Suministra sobre nosotros la capacidad y la gracia y la fortaleza para vencer, Señor amado. Para sobreponernos ante la adversidad, ante la dificultad, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a vencer, Señor amado. Permite en el nombre de Jesús, Señor, que toda idea equivocada, que todo pensamiento, Señor, equivocado, que todo susurro satánico, Señor, que toda cosa que no provenga de ti, Señor, que se haya alojado en nuestra mente, pueda ser desarraigada, Señor. Padre amado, que en el nombre de Jesús, Señor, tú puedas limpiar, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. Que tú puedas quitar, Señor, toda ira, todo enojo, toda rabia, toda incertidumbre, Señor. Puedas quitar de nosotros, Señor, todo aquello, Señor, que impide, Señor, que nuestra alma se regocije en ti, Señor. Que impide, Señor, que hallemos en ti esperanza, Señor. Porque hemos renacido para una esperanza viva, Señor. Oh Padre amado, y ayúdanos a ver tu gloria, Señor. Y tu poder, Señor amado. Ayúdanos a ver tu gloria y tu poder y a ser testigos, Señor, fieles. Oh, bendice a mis hermanos, Señor, que están atravesando momentos difíciles, Señor, de enfermedad, de dolor, de necesidad. Oh, Señor amado, aquellos que están lidiando, Señor, con problemas físicos, Señor. Padre amado, toda opresión de las tinieblas, Señor. Toda opresión satánica, Señor. Todo estorbo espiritual, Señor, que esté en sus vidas, Padre amado, que pueda ser desarraigado, Señor amado, por el poder de tu palabra y por el poder de tu Espíritu, Señor amado. Que tú le des la victoria a mis hermanos, Señor. Que se levanten en fe, Señor amado. Que tú te glorifiques en su necesidad, Señor. Que tú ministres sus cuerpos, Señor. Que tú ministres sus almas, Señor. Que seas tú en el nombre de Jesús glorificándote, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Y que puedan darte la gloria, Señor. Glorificarte allí en el lugar donde estén, en el lugar donde se encuentren, Señor. Que puedan decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordia, Señor. Que puedan en el nombre de Jesús invocar tu santo nombre, Señor. Y así como Pablo y Silas, Señor, luego de ser azotados, Señor, y ser introducidos en el calabozo más profundo, Señor, ahí puedan cantarte a ti, Señor amado. Puedan alabarte a ti, Señor amado. Puedan adorarte con cánticos, con himnos espirituales. Señor, que en medio de la adoración y la alabanza, tú ministres sus cuerpos, Señor. Tú puedas visitarles, Señor amado, y puedas transformar su circunstancia y su realidad, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un abrazo grande para todos. Si el Señor lo permite, nos vemos mañana. Espero en el Señor que sean grandemente fortalecidos en Él y que Dios le conceda gracia para sobrellevar cualquier situación. Dios les bendiga. Un abrazo para todos.